vesículas secundarias, Yanei. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, ¿eso qué sería? ¿Qué sería, Yanei? Eso sería una de la malformación donde habían muchos surcos. Que se ¿Cuál ven sería? muchos surcos. Sí, ese está. Ay. ¿Cómo se observan estos giros y surcos? ¿Cómo se observan? Se observan muy. Es la equisencefalia, donde se observan muchos surcos o hendiduras anormales. La esquisencefalia quedamos que es precisamente un defecto que va a comunicar el espacio subdural con el sistema ventricular. Aquí no se observa ninguno. ¿Cómo se observan estos giros? Mira. ¿Cómo se observa? Se observan muy ¿Delgados o gruesos, pues? muy gruesos. Muy gruesos, ¿ok? ¿Y cómo se denominaba ese trastorno? Cuando eran pocos giros y muy gruesos. Eran la paquigeria. La paquigiria, ¿ok? Bueno, ¿qué sería esto? Son Eso resonancias sería. magnéticas. Ese es un corte sagital y este es un corte axial. ¿Qué sería? Bueno, acuérdate que el sistema nervioso central va a tener vesículas primarias, ¿ok? ¿Qué va a ser el qué? El prosencéfalo, el mesencéfalo ¿y cuál es el otro? ¿La última? Prosencéfalo, mesencéfalo y Rombencéfalo. ¿Ok? romboencéfalo. Ok, entonces estas vesículas primarias, en el caso del prosencéfalo, va a tener vesículas secundarias que va a ser el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Ok? Cada una de estas vesículas va a formar parte del tejido cerebral, pero también van a tener cavidades. ¿Ok? Entonces el prosencéfalo va a tener telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo va a coaccionar los hemisferios cerebrales junto con los ventrículos laterales, ¿no? El diencéfalo va a formar el tálamo, el hipotálamo y como cavidad del tercer ventrículo. El mesencéfalo, pues ya lo conocemos, la estructura y el acueducto de Silvio. Y el rombencéfalo va a tener el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, estos van a ocasionar la formación del puente y la formación del bulbo, pero también la formación del cuarto ventrículo. Y a través del labio rómbico van a ocasionar la formación del cerebelo. ¿Ok? Entonces, una de las malformaciones también frecuentes es precisamente la ausencia de división precisamente del prosencéfalo. ¿Ok? Que esto va a ser un holoprosencéfalo. Y hay tipo alobar, semilobar o lobar. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes lo estudió? ¿Alguien? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, la holoprosencefalia, entonces va a ser precisamente esa ausencia de división. ¿Qué vemos aquí? Lo que hubiera sido los hemisferios cerebrales, los lóbulos frontales, ¿ok? Pero vean cómo todo lo demás está lleno de líquido. Esta es una holoprosencefalia alobar. Solamente hay un vestigio de lo que iban a ser los hemisferios cerebrales. Hay una cavidad ventricular única y un quiste posterior, ¿ok? En el corte axial vemos precisamente esto. Vean cómo se ve lo que iba a ser los hemisferios, no se observa la división de los mismos, el sistema ventricular y comunicando con un quiste posterior, ¿ok? En este caso, una holoprosencefalia semilobar. Ya la cavidad es un poquito más pequeña, vemos que ya empieza a haber giros y surcos y también tenemos parte de ciertas fisuras, ¿no? Esbozos de la fisura de Silvio y esbozos de la fisura interhemisférica, pero en general todavía sigue fusionado y con la comunicación posterior. Esto pareciera para algunos o para muchos un cerebro normal, cuando en realidad vemos que está en un corte sagital, vemos el tallo cerebral, el cerebelo, vemos aquí los hemisferios cerebrales y cómo no está formado bien el cuerpo calloso. Un corte axial, vemos fisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula, pero vean cómo están fusionados los tálamos. ¿Ven aquí cómo está fusionado? Tenemos fisura interhemisférica. Vean aquí
cómo en el corte coronal tenemos giros, tenemos surcos, tenemos una fisura interhemisférica también, tenemos fisura de Silvio, pero ¿qué observan aquí? Los tálamos fusionados y aquí tenemos un único ventrículo, ¿ok? Entonces, vean los grados de estas malformaciones y ausencias de división, ¿ok? Bueno, ahora, lo que yo les comentaba, normalmente de la zona periventricular, que va a ser la célula, las células progenitoras, van a viajar de forma radial hacia la corteza cerebral, ¿ok? Esto es normal, desde la zona periventricular hasta la corteza cerebral, ¿ok? Pero ¿qué pasa si esas células no llegan completamente a su destino? Bueno, se denomina heterotopía. ¿Qué significa heterotopía, Yanay? ¿A qué te suena? Eh, Hetero, ¿a qué te suena? ¿Qué significa? hetero significa Heterosexual, ¿a qué te suena? Heterosexual. pues uno a un solo origen, se podría decir. No, heterosexual es que te gusta la persona del otro sexo, ¿ok? Entonces, heteros es diferente, ¿ok? Entonces, heterotopía, heteros es diferente. Topos, ¿a qué se refiere? A una como topografía, ¿no? Como, Topografía, ajá. ¿Qué significa? pues, como a una sección, como una ubicación, Lugar, un lugar. lugar, lugar, ¿ok? Entonces, heterotopía, ¿a qué se refiere? Un lugar diferente. Diferente. Exactamente. Entonces, ¿dónde tenemos sustancia gris? Precisamente en la periferia, en la corteza y en los núcleos basales. Pero ¿qué pasa esto? Mira, ve, sustancia blanca, que es lo que se observa en blanco, pero ¿qué se observa? Aquí, si ves estas líneas grisecitas, esta es sustancia gris. Y por superficial a esto se observa nuevamente sustancia blanca y nuevamente sustancia gris. Entonces, esto es heterotopías, ¿ok? Es decir, sustancia gris donde no tendría que haber sustancia gris. Y esto es causa también de epilepsias intercalares. Vemos aquí cómo hay también heterotopías, no tendría por qué haber sustancia gris periventricular y vean cómo se observan esos como granulitos. ¿Sí lo ven? Periventriculares. Esas son zonas precisamente de sustancia gris que no tendría que haber, ¿ok? Y aparentemente también tiene polimicrogiria, trastornos de la migración y de la proliferación neuronal, ¿ok? Bueno, ahora, bueno, esto lo vamos a saltar. Saltar lo que es la parte de la craniosynostosis. Vamos a ver eso que me interesa a mí. Te faltó hablar también mucho más de los defectos espinales, ¿ok? Porque, ¿a qué se refiere precisamente espina bífida oculta? Como tal, va a estar dentro, o sea, no va a haber como tal una protuberancia, no, no va a salir, va a estar la espina bífida, pero sí, oculta, es como, Entonces, ¿tú cómo pensarías que va a presentarse el paciente? ¿Cómo sospecharías que un paciente tiene espina bífida oculta? Muy bien, hay estigmas cutáneos, muy bien, ¿no? ¿Qué estigmas cutáneos hay? Yanaí, es más cutáneos. estigmas cutáneos. ¿Tú cómo Eh, sospecharías que una persona tiene precisamente espina bífida oculta? tiene mucho vello en esa zona. Ok, eso es un dato. ¿Cómo se llama eso? No vas a decir que está peludo, ¿no? No vas a decir. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es el término? No es, se le llama ¿Cómo se dice este mucho? vello, ¿Cómo se dice mucho? hiper. Hiper, muy bien. ¿Y cómo se dice cabello? Si yo te digo, hazle una tricotomía, ¿a qué se refiere? A quitarle el cabello, ¿no? O quitar vello. Entonces, ¿cómo se diría el aumento de la cantidad de vello? Hiper.
en esa zona. Hiper, ¿qué? Hipertricosis. Tricosis, ajá, hipertricosis. Hipertricosis, ¿ok? Entonces, ¿dónde es más frecuente la espina bífida? ¿A qué se refiere bífido? Yanaí. Bífido se refiere a que está como salido. No. ¿A qué se refiere bífido? ¿Alguien? Que está dividido. Está dividido Exactamente, en que dos está partes. dividido. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, las víboras, ¿cómo tienen su lengua? Bífida. ¿Y cómo está la lengua? Dividida, ¿no? Entonces, espina bífida es una espina dividida en dos, ¿ok? Entonces, la espina bífida oculta, ¿dónde es más frecuente que se localice? Cervical, torácico, lumbar o sacro. Yanaí. ¿Vale? Sacro. Lumbosacro, ¿vale? Lumbosacro, ajá. Lo más frecuente es lumbosacro, ¿ok? Todavía es más frecuente el lumbar. No es tan frecuente a nivel cervical o a nivel torácico, ¿ok? Entonces, ¿cómo pensarías que este paciente tiene una espina bífida oculta con estigmas cutáneos? Uno de esos es hipertricosis. ¿Qué otro dato clínico podemos encontrar? Que va a tener como un hoyuelo, como Ok, una hendidura. muy bien. Un hoyuelo por el cual puede salir líquido, ¿ok? Ese hoyuelo es precisamente un conducto que puede comunicar con el contenido intrarraquídeo e intradural, ¿ok? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Esa comunicación, ese hoyuelo que pasa por ahí y que comunica ese interior cuando es que comunica. No lo escucho bien, doctor. Creo que se le fue el internet.